La correa es muy larga. Para comprender la conexión entre biología y cultura en cada categoría de la cognición y de la conducta del hombre, es muy importante tener un conocimiento de la naturaleza humana y de todas sus consecuencias. Bueno, no se puede dar marcha atrás cuando has hecho algo así, ¿verdad? En realidad yo creo que él tenía razón. No en lo que dijo en el primer capítulo de su libro, que en cierta manera era un poco tonto, sino en su insistencia en el hecho de que el hombre, al fin y al cabo, es también un animal. Quiero decir que evolucionamos por selección natural, como el resto de los animales, y que tenemos tendencias inherentes que nos hacen elegir una u otra cosa y pensar que somos seres abstractos cuyo entorno nos controla a placer. Él no quiso echarse atrás, e hizo bien. Wilson demostró que el entorno moldeaba el comportamiento humano y que la sociobiología es la única que resuelve el problema de la cooperación entre parientes. La siguiente pregunta era, ¿por qué el individuo coopera con extraños? ¿Puede evolucionar la cooperación social? ¿O es tan solo algo que la cultura impone a una naturaleza marcadamente egoísta? La respuesta vino de la mano de estudios de cooperación en el mundo real realizados por científicos que utilizaron la denominada teoría del dilema del prisionero. El dilema del prisionero supuso una buena manera de pensar en los problemas políticos cuando existe un conflicto entre aquello que es bueno para el individuo y aquello que es bueno para el grupo. El dilema del prisionero es como un puzzle. Imaginemos dos cómplices de un delito. Cada uno se enfrenta a un dilema. Si ambos mantienen la boca cerrada, conseguirán una condena más leve. Sin embargo, cada uno tiene la tentación de culpar al otro para quedar libre. ¿Qué deberían hacer? ¿Cooperar o ir a lo suyo? Esto representa la forma más elemental de conflicto entre el bien común y el interés personal. Obviamente existen estrategias para lograr la cooperación en un mundo egoísta. ¿Cuáles son estas estrategias? Lo que no se sabía es qué estrategia debía utilizarse. Se sugerían muchas opciones de cómo se debe actuar en un juego de este tipo, pero no hubo un consenso sobre cuál era la más conveniente. Escribí a todos los que habían publicado alguna teoría para el dilema del prisionero, pidiendo que presentaran la estrategia que consideraran más válida. Obtuve 14 respuestas de diferentes campos de aplicación: matemáticas, filosofía, informática, evolución, biología, ciencias políticas, económicas, etc. Y después de estudiarlas, la mejor resultó ser la más sencilla. La estrategia consiste en una especie de toma y daca. Se coopera en el primer movimiento y luego se hace lo mismo que el otro jugador hizo en su movimiento anterior. Si el otro jugador coopera, tú cooperas. Si el otro va a lo suyo, tú también. Axelrod había descubierto una estrategia efectiva para establecer la cooperación. Lo sorprendente era que fuese tan fácil. Si podíamos ser instintivamente egoístas, esta estrategia demostraba que también podíamos tener el sentido de cooperación inscrito en nuestros genes. Se podría argumentar que es como el ojo por ojo del Antiguo Testamento, y desde ese punto de vista podría considerarse algo descorazonador, pero por otra parte, es una manera de cooperación sostenida entre egoístas, y aunque todo el mundo la utilice en su propio beneficio, si se enfrenta a una situación del tipo dilema del prisionero, también es una manera de fomentar que la otra persona coopere contigo, haciéndole saber que si no lo hace, habrá consecuencias. El descubrimiento de este aspecto cooperativo en la naturaleza humana ha originado una corriente de pensamiento que dice que si conocemos nuestra naturaleza, podremos construir una sociedad mejor. En la década de los 90, parecíamos estar más preparados que nunca para creer que los problemas sociales tenían un origen evolutivo. Había genes de la inteligencia, la violencia e incluso de la pobreza.
Sin embargo, detrás de todo este despliegue existe una nueva ciencia. La psicología evolutiva estudia los procesos de adaptación del individuo que moldean y guían su conducta. Un buen ejemplo de la adaptación específica que puede generar múltiples y variadas conductas es la competencia entre el género masculino. Son simplemente estrategias de apareamiento en el cerebro de los machos. Es innato en los machos competir por las hembras, mientras que las hembras no encuentran razón para competir por los machos. Se da, por tanto, una psicología diferente entre machos y hembras en lo que se refiere a competir por una pareja. Sin embargo, se descubrió que esta diferencia no solo se daba en las situaciones de apareamiento, sino que empezaba a impregnar toda la psicología masculina y femenina. La psicología masculina es más competitiva y más arriesgada que la femenina. ¿Quién hace puenting? ¿Quién llega a la presidencia de Estados Unidos? ¿Quién comete más crímenes? ¿Quiénes son los científicos, artistas y poetas más notables? ¿Quiénes son los pederastas? ¿Quiénes son, en definitiva, los más extremistas? Los hombres. Y esto se debe a la diferencia entre la psicología masculina y la femenina. Empieza con la competitividad y una conducta arriesgada, pero acaba por desarrollar enormes diferencias entre la psicología del hombre y de la mujer y una gran variedad de conductas dentro del género masculino. Tiene que ser cierto que la mente humana, al igual que los brazos, las piernas, el corazón, etc., es producto de la selección natural. Esto no quiere decir que todo lo que hacemos esté determinado genéticamente, sino que nuestra capacidad y nuestras aptitudes están determinadas por la evolución en la misma medida en que lo están otras de nuestras características. Es un éxito rotundo. Y aunque a la psicología evolutiva le resulte difícil definir ciertos aspectos específicos del ser humano, solo ella es capaz de explicarlos. Los psicólogos evolucionistas creen estar en el camino correcto. En este campo es donde vamos a encontrar la verdad sobre la naturaleza humana y nos ayudará a entender la política, las leyes y todas las ciencias sociales. De hecho, creo que la última corriente, una especie de hija de la sociobiología, supone un avance extraordinario con relación a la corriente anterior, en cuanto a que está desarrollada por gente que conoce la psicología clásica y la sociología, no ignora los antecedentes y analizan dónde han podido estar los errores. Han sido muchas las corrientes de pensamiento que han dado una visión de la naturaleza humana. La mayoría eran erróneas. Las reivindicaciones científicas de la psicología evolucionista ya han sido adoptadas por los pensadores políticos. Estaba muy interesado en el paralelismo entre economía y evolución, entre el énfasis en la competitividad individual y en cómo obtener un conjunto cooperativo a partir de la suma de esas partes competitivas. Esto es un aspecto común de la economía y de la evolución. Si observamos el mundo, tanto en el reino animal como en la conducta humana, vemos más cooperación y menos lucha. Según Ridley, el lado cooperativo de la naturaleza humana es el punto de partida para desarrollar toda una serie de posibles instintos del ser humano. Si hay cooperación en nuestra sociedad, entonces es vital que seamos capaces de defenderla frente a la explotación de gente de fuera. Aquellos que vienen y pretenden sacar provecho sin pagar el precio. Bueno, mi opinión y la de muchos otros es que resulta significativo que otros animales muestren xenofobia, es decir, que haya antagonismo entre grupos, y no es de extrañar que también encontremos esta conducta en el hombre. Esto implica que, en cierto modo, la xenofobia es algo natural o instintivo en nosotros. En ningún caso pretendo justificarla, solo digo que si no estructuramos la sociedad correctamente, hay una posibilidad de provocar este tipo de comportamiento en los seres humanos.
Sin embargo, a pesar de este antagonismo entre grupos, el hombre ha sido capaz de crear una cooperación entre distintas sociedades, y es lo que han llamado comercio.